Vale, está. Ok, muchísimas gracias. Entonces, formalmente damos inicio a la jornada de jueves 16 de septiembre. Inicialmente, pues vamos a revisar, a recuperar lo que es la parte de las pruebas no paramétricas, diseño un factor. Voy a retomar la de Manwine para empalmar la H. Entonces, recuerdan que Manwine está asociado a que vas a comparar dos grupos. Esa es una limitante de esta prueba, que solamente se dedica y se encarga de operar con dos grupos. Y lo que quiere comparar en esos dos grupos es su valor promedio, si provienen de poblaciones con igual promedio. ¿En qué caso se va a utilizar? Cuando tengan que contrastar o comparar dos organizaciones, pueden ser de la misma naturaleza, dos redes de cajeros para verificar tiempos de operación en una actividad de pedir un saldo, una transacción, de pago un recibo. Cajero de red de cajeros A, red de cajeros B, porque son de diferente naturaleza, a veces de diferente diseño, hasta a veces de diferentes inteligencia artificial, pueden tener algunos elementos que lo pueden hacer más diferencial. Entonces aquí se hablaba de dos poblaciones, comparar promedios, lo que se hace es coger los datos que representan a la variable estudio y los va a observar en su conjunto ese total de datos de los dos grupos y empiezan a identificar del menor al mayor. Al menor valor le asignan el rango 1, al siguiente mayor o menor, como quieran ver, el puntaje, el rango 2 y así sucesivamente. Es decir, van a numerarlos del menor al mayor. Si existieran empates, si recuerdan, sacarán el promedio de las potenciales posiciones que tendrían los valores que estuvieran en esa condición de empate. Después que se tengan esos rangos, los suman y los van a denotar como R sub J. Y a partir de ese R sub J, dijimos, se utilizan estos estadísticos, se halla el estadígrafo de U. Aquí verificamos en la clase en ese momento que puede irse por el camino de U1 o del U2. Es indiferente porque al final va a llegar a una distribución simétrica que es la normal. Entonces, en función de muestra 1 o de muestra 2, se tendría se determinan un valor esperado en función del producto de los tamaños de las muestras de los dos grupos, dividen entre dos o sacan esa relación, obtienen una desviación estándar frente a esa condición con esta fórmula, que es rígida, el producto de los tamaños de las dos muestras por la sumatoria de esos componentes, y les dan un aspecto que es, deben asegurarse que en la prueba U los tamaños de las muestras que están comparando deben ser de mínimo 8 observaciones, que si no se tienen, vamos a entrar aquí, alguien más que llegó, me saco de la presentación. Deben ser de mínimo 8 para que cumpla de que se va a distribuir como una normal. Profe, pero nosotros de la estadística base veíamos que una normal tiende cuando son de mínimo 30, que si es menor de 30, entonces se volvería un test student. No, en esta no paramétrica, esa es la condición que se establece por el señor Manwine, de que mínimo tiene que ser 8. Si ven que un grupo de los dos tiene menos de 8, no puedes aplicar esta prueba. Entonces ahí migran a la prueba que vamos a ver de manera siguiente, que sería la prueba H, que esa te va a pedir es que tengan mínimo 5. Calculan el valor de Z, lo estuvimos ahí construyendo. Simulamos acá el escenario para dos marcas, C y D. Ahí quedó narrado o explicado en función de que el menor valor le damos el 1, el mayor, el siguiente el 2. Si aparecieran valores repetidos, promediamos esa situación. Esto lo estoy recordando porque es lo mismo que vamos a hacer ahora con la prueba H, la Kruskal-Wallis, donde ya no es para 2, sino 3, 4, 5 o más de 2. Y obtenían esos valores, se daba, aquí estaba explicado cómo se hizo.
Se suman los rangos, obtenemos los rangos de esos valores asignados por posición, calculamos el de la grupo, la marca de bombillas de 86.5, y aquí recuerdo preguntaron, profe, hice el de la otra marca y no me da 86.5, no debe darte 86.5, tiende a dar un valor que va por otro extremo, por la simetría de la normal. Se halla el valor esperado, ahí queda la fórmula, su desviación estándar respectiva, y como las marcas aquí se ratificaba que son de mínimo 8, son una de 10 y la otra de 9, pues se garantiza que tiene distribución aproximadamente normal. Por lo tanto, con toda la tranquilidad pueden calcular el Z de U. Lo tienen y este les daría o da 339. Si van por el otro camino, les va a dar por la izquierda menos 339. Y finalmente, pues, comparan. Se parte del supuesto de que los promedios de los dos grupos tienden a ser iguales y con una alterna de ser diferentes. Por la simetría de la curva, el 95% les lanza un Z del 1,96 y ya aquí su sabiduría y conocimiento les dice regla de decisión, lo que esté entre los límites, Z crítico inferior y superior, ahí se aceptará. Lo que esté superior al positivo, hayamos partes, un negativo, ahí se aceptaría dadas esas condiciones. Y al final concluyen como el ZU 339 resultó mayor que el crítico superior, que es 1,96, rechazo la hipótesis nula de igualdad, y se concluye que sí existe diferencia significativa entre las vidas útiles promedio de las dos marcas de bombilla C y D en estudio. Pues, esa es toda la prueba para ese caso. Como ustedes se van a enfrentar a escenarios de mayor número de contrastes o de comparaciones, entonces digo, profe, y si fueran 3 grupos o 4 grupos o 5 grupos, si se quieren comparar los gustos y preferencias ante los diferentes candidatos para presidencia o de las diferentes poblaciones de estudio o frente a la situación que se tiene de la universidad recortar semestre, entonces se puede comparar lo que opinan los de industrial, mecánica, civil, ambiental, o entre las universidades, compararse en los rendimientos promedios en gestión logística a nivel nacional. Es muy común eso. El IFES lanza esos resultados y se los entrega a cada universidad para que hagan a su interior eso solamente, y a la vez les muestra cómo están las otras universidades. Entonces, un comparativo no de dos universidades, sino varias universidades. Ahí es donde viene la dócima H o de Kruskal-Wallis. Decíamos, esta prueba se le debe al señor William Kruskal y Eileen Wallis, es un método no paramétrico. Es una generalización de la dócima U o de Mann-Whitney. Cuando decimos generalización es porque la U es limitada a 2 grupos. Aquí, 2 o más grupos partan de esa condición. ¿Para qué la van a utilizar? Pues si la U es para comparar dos promedios, 2 poblaciones en sus medias, pues la H será para comparar ese más de mínimo 2 poblaciones en sus valores promedios. Realmente lo encuentran a poblaciones idénticas, hablar de poblaciones idénticas que tengan igual promedio. Al igual, Sebastián, al igual que en el caso de la dócima de Mann-Whitney, que hace 48 segundos la estaba evocando, se asignan rangos a cada observación, considerando a todas las muestras en conjunto. O sea, integra, hacen todo lo que recuerden cuando calcularon la mediana de las 40 bombillas. Se observaron y se ordenaban los primeros 20, 21 para sacar el valor de la mediana, pero se tenían visualmente el conjunto total de los 40. Y le van a dar el rango 1 a la menor observación de todas las bombillas, identifiquen la que tenga menor duración. Ya esa tiene todo el derecho de que le asigne el 1. Sigue buscando a la siguiente y le asigna el 2. A la siguiente el 3. Si hubiesen empates, promediarían las potenciales posiciones que se dieron para darle ese valor promedio.
Posteriormente, ¿qué se hace? Lo mismo que hicieron o que se hace con la U. Se suman esos rangos asignados a cada muestra y se calcula el estadígrafo H. ¿Mediante qué? La formulita clásica que da el señor Kruskal-Wallis o que dan los señores Kruskal-Wallis. Entonces, ahí está la fórmula. Son ya expresiones rígidas. Recuerden desde cuando Tukey venía con esa condición. Llegó Esperanza. ¿Pero qué sería acá? Entonces, 12, fórmula. El N mayúscula corresponde al total de observaciones que estén en su experimento. En el hipotético que están desarrollando, que son las 40 bombillas, 40. N más 1. Esto, si lo quiere ver como una fórmula, pues sería una sumatoria de los rangos de I o J igual 1 hasta acá, de los cuadrados de los rangos que tuvieron cada una de las marcas. Rango 1 o marca A sobre el tamaño de muestra respectivo. Y así lo harán con los K grupos o las K muestras. Verán los rangos que se obtenieron de las posiciones que hayan optado o hayan asignado para las condiciones. Y al final les restan 3 por el N más 1. Es una expresión que permite generar ese estadístico, el cual, como en todas las pruebas no paramétricas, se va a contrastar con algún teórico dado por algún tipo de distribución. Está pinta para un chi cuadrado, si esta es la, se compara con un chi cuadrado. Entonces, hasta ahí llevan lo mismo en la metodología que la prueba 1. Le cambiamos la forma de obtener el estadístico H, para este caso. ¿Qué hacen después con ese estadístico? Aquí vuelvo y lo recuperamos. Entonces lo calculan, donde la notación nos dice que K será el número de muestras, que pueden estar alineados con el número de marcas, con el número de grupos, con el número de universidades, con el número de facultades, con el número de cajeros automáticos, con las referencias que se tengan. R1, pues suma de rangos asignados a las N1 observaciones de la primera muestra. Y así con el R2, la suma de los valores que le hayan dado por los ordinales al grupo 2, R sub K, suma de los rangos que le asignaron a las muestras, o a las NK observaciones de la callésima muestra. Como es una generalización, pues queda abierto para mínimo 2 o más de 2. El N total, pues la suma de los tamaños de las muestras, pues corresponde al total de las observaciones. Y después, pues asumimos o suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. Recuerden que en su curso pasado, siempre que plantearon una hipótesis, asumimos o partimos del supuesto de que son ciertos. Como ingeniero o ingeniero de producción dirá, bueno, yo asumo aquí que la producción media que sale de cada turno tiende a ser igual, es más, debe ser igual. Si hay diferencias, que estas no sean significativas. Entonces asumimos que la producción media de los K grupos tienden a ser iguales. Suponiendo que es verdadera y que cada muestra consiste de por lo menos, aquí está otro aspecto a considerar, debe ser de mínimo 5. Y una de ustedes diría, profe, y si sale menos de 5, no se puede aplicar entonces la justa cual que hace ahí. No, se va por una alterna de test student o algo por ese estilo. Pero la muestra es como, no sería significativa para tener eso. Generalmente en su curso de control de calidad se monitorean muestras por ahí entre 2, 4 y 5. Ya muestras menores también se pueden considerar son como réplicas. En el último tema de curso, los diseños factoriales, allá se trabajan pruebas con réplicas, en las cuales pueden ser 2 o 3, hasta 4 o 5. Entonces aquí, miren, no lo vayan a asumir. Si ven que hay un grupo que tiene 3 observaciones, no apliques la prueba o no lo incluya para compararlo con los otros grupos. Sí, en la práctica tener menos de 5 no es tan normal. Apuntando directamente al H se necesitan mínimo 5. En la prueba U necesitan mínimo 8. El estadígrafo H, el que obtiene de por aquí arriba,
tiene una distribución de probabilidades que se puede aproximar, que puede ser aproximada por la distribución chi cuadrado con k menos 1 grado de libertad. Pues el estadístico de prueba es el similar al que se trabaja en la mediana. Ya trabajan con un chi cuadrado. Llegó Esteban. La H, la hipótesis nula, es rechazada si el valor de su estadístico H supera al crítico, pues dado un nivel de significancia o de significación que está dado por una tabla. Listo. El ejercicio. Entonces, el ejercicio, seguimos trabajando con las 4 marcas de bombillas. La recordamos acá, ya le muestro los datos. Cuando hablamos de la mediana, se habló de que se han experimentado varios bombillos de la misma referencia o especificación de luminosidad para 4 marcas diferentes. Ese será su K. ¿Con el objeto de qué? Pues de verificar si la vida media, que uno les puede cambiar, si la mediana, pues ya se apuntan a uno de los escenarios, es igual para todas, o tiende a ser igual. Los resultados observados en horas, pues la tabla. Con dicha información efectuar la prueba H y enuncie conclusiones si el alfa igual al 5%. Mismo enunciado que vimos para la mediana, pero aquí lo apuntamos a la prueba H. Esta es la tablita. Abajo sí se ve, no sé, no, necesito que se vea allá. Entonces ahí tendremos los tamaños de cada marca. Los valores que tienen acá están expresados en horas. El fabricante A, fabricante B, fabricante C, fabricante D. Son organizaciones que elaboran productos buscando igual beneficio. Un bombillo, hay muchas marcas de bombillos. Entonces, se toman muestras que representen a esas marcas, se les hace su medición de la vida útil y se quiere comparar a ver si hay diferencias significativas. Llegó Jorge. Entonces ahí empiezan a darle ustedes la numeración. Yo ya lo traigo resuelto para agilizar. Van a su estudio. Sé que cogen la grabación, sé que cogerán la presentación y fuera eso algunos tienen ahí, veo que tienen su agendita, su hoja, van copiando también cosas ahí. A veces se dan cuenta que lo que no queda escrito o lo que no queda grabado es lo que a veces pregunta el profe. No, mentira, no se pregunta nada que no sea diferente a lo que se ha dicho. Entonces aquí se empezaría, buscan en la menor, a este le asignamos el 1, después del 58 vendría el 61 que sería el 2, después que seguimos buscando. Tienen que mirar en su conjunto de todas estas, si allá en la mediana, creo que alguien en la mediana ordenó todos los datos, cuando hicimos el ejercicio de la mediana. Entonces allá en la mediana se sugería, para allá en la mediana de 40 datos, pues no tienes que irte a ordenarlo hasta el 40, con que los ubiques en la mitad, el dato 20 hasta el 21. Entonces seguirlos ordenando hasta el 40 y les va dando los posicionamientos respectivos. Para agilizar el proceso, diferente a correr, aquí ya aparece la tabla ya construida. Les queda para que ustedes, que son inquietos, verifiquen que al profe Olmedo le quedó bien. Pero pues chequemos algo. Ven que el 58 es el más bajito. 1, el 61 es el 2. ¿Dónde cayó el 3? Entonces lo que van a hacer es, vamos a ver si le quedó bien el profe. El 62 es el 3. El 64 es el número 4 porque no vemos por ningún lado un número 63. Entonces 64 le asignamos el 4. Aquí apareció el 65. Profe, ¿por qué le quedó 5? Debe estar repetido. Pues observe que el 65, aquí está el otro 65, míralo acá. ¿Cómo sacó ese 5, profe? Tenemos posición 64, que quedó el contador interno, quedó en posición 4. Aquí está. Siguen avanzando y se encuentra 2 veces el 65. Un 65 tendría que ser el número 5 y el otro 65 tendría que ser el número 6. ¿A quién le asignamos el 5 y a quién le asignamos el 6?
porque podemos darle mayor rango a una marca que a otra. Entonces el señor Cruzca con su amigo Wallis dijo, no, pues para que no haya problema, promediemos esas potenciales posiciones. Si un 65 le correspondería al 5 y el otro el 6, 5 más 6, 11, dividido entre 2, queda cargado el 5, 5. Por eso lo ven ahí, que está en esa componente. Voy a intentar buscar otro y con eso quedo como ilustrado y verifican los demás. Bueno, ¿dónde? Entonces, ¿su contador interno en qué quedó? El promedio de 5, 5 fue originado por posiciones 5 y 6. Su contador interno va en 6. El inmediatamente mayor a 65 le aplicamos el 7. Creo que aquí está vecino. Apareció este 66, tiene 7. El 67 le asignaron el 8. Estoy buscando todo. El 68, vean. Aquí está el 68. Profe, ¿y por qué no le quedó 9? Porque debe haber otro 68. Entonces, aquí lo vi a la derecha. ¿Sí ve que se mueve entre esas zonas? Entonces, su contador interno va aquí, en 8. Se encontró. Con el 67 le corresponde el 8. Aparece el 68. Ese tendría derecho a ser un 9. Pero hay otro 68 tendría derecho a ser el 10 o el 9. Promedien esas dos potenciales posiciones. 9 más 10, 19 dividido entre 2, 9, 5. Por eso ven que el 68 tiene el 9, 5. Y así lo siguen haciendo con los que siguen. Aquí de una vez, dije que iba a cerrar ahí, pero mire el 69. Profe, quedó 11,5. ¿De dónde salió? Resulta que el 68, el promedio fue 9,5. Producto de promediar el 9 con el 10. Ahí quedó el contador interno, quedó en 10. El 69 sería un 11. El otro 69 que está por aquí sería un 12. Promedias 11 y 12, 23. Dividido entre 2, pues te queda el 11,5. Si aparecieran 3 valores repetidos, un hipotético, por ejemplo, cualquier número de esos apareció 3 veces, sus posiciones que fueran la 15, la 16, la 17. Entonces sumen 15 más 16 más 17 dividen entre 3. Bueno, da exactamente el 16, que es el que corresponde ahí. Entonces, a todos esos 3 le asignarías el 16. Entonces quedan para que ustedes hagan ese recorrido con calma, verifiquen que nos quedó bien y a partir de ahí se generaría el paso siguiente. Entonces su primer paso es coger todos los datos que están dentro de sus valores de marcas, de los tiempos, e irles asignando esa metodología. El siguiente paso, según la prueba H, es van a coger y suman los rangos, lo que quedó dentro de los colores rojitos. Observe que ya migró la prueba migró de un valor que estaba en cuantitativo, horas, lo transformó a algo adimensional, unas ordinales. Suman los colores rojitos para cada las posiciones que tuvieron y obtienen los rangos. Sumamos los valores de los rangos para la marca C, los acumulamos. 272 para D y queda el RD de 102. Desde aquí ustedes ya podrían lanzar un escenario. Es más, desde aquí ya pueden ustedes narrar. Miremos a ver qué marca es mejor. Si desde aquí les dijera qué marca es mejor, ¿qué dirían? Cuéntame, a ver, ¿qué opinan ahí sí, para captar la interpretación? ¿Qué marca es mejor? ¿Y por qué? No hay que también decir por qué. Hoy recuerdo a mi profesor Dacaré de investigación de que ya murió. Él tenía un curso en la mañana en la UIS y en la tarde tenía otro en la misma UIS. ¿No? Entonces, yo estaba en el curso de la tarde, entonces me metía al curso de la mañana para repasar, ¿no? O sea, me quedaba libre esa hora, me metía ya, eran clases de 1 hora, eso salían volando. Entonces iba y una vez hizo una pregunta en la clase de la mañana y yo la tarde, vuelvo y la hizo yo como por decir, vea, profe, por esto es esto, ajá, ¿y por qué? Me corchó. Entonces, desde ese día dije, cada vez que den una respuesta, hay que decirles, justifique su respuesta, concluya por qué.
¿Qué marca es mejor? Cuénteme ahí. Si tuvieran que decir por esta tabla, ¿qué marca sería la mejor? ¿Qué dirían? ¿Y por qué? ¿La ve, profe? Correcto, felicitaciones, muy bien. ¿Y por qué? Porque, pues porque al sumar todos los números, los valores en rojo, pues da el mayor valor, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir que esas son los bombillos que tienen más vida útil porque quedaron más arriba en las posiciones? Correcto, muy bien. A eso hace referencia, excelente. Si tienen el mayor rango y partiendo del hecho que esos rangos de color rojo fueron asignados del menor al mayor, donde aparezca una sumatoria mayor en rangos porque esos bombillos de esa marca absorbieron las posiciones mayores del ordenamiento y al asumir las posiciones mayores, pues fueron asociadas a que tenían una mayor vida útil. Excelente, muy bien, eso es. Si fueran 4 proveedores y están haciendo un estudio para optar unas cotizaciones por un proveedor, ese sería el proveedor por vida útil. O sea, de esas 4 marcas, se tiende a ofrecer una mayor vida útil. El proveedor de menor nivel de duración de las bombillas, pues será la marca D, porque tiene o absorbió los rangos más bajos. Al salir menor rango es porque su posicionamiento fue menor, por menor vida útil de la bombilla. Entonces, observen ahí la potencia que puede tener en este punto, el de comparar, el de entrar a observar. Si fueran las dos marcas de mayor vida útil, la B y la C, si hay que descartar o sacar del mercado dos bombillas, la A y la D, que serían las de menor duración para ese caso. Entonces, es muy práctico desde este punto de vista. La pregunta que surge ahora es, ¿será que esos rangos nos van a ofrecer o evidencia suficiente para demostrar que hay diferencias significativas? No solamente se debe quedar a rango, sino aplicar la prueba de hipótesis. Pero ya es un buen indicador frente a ese escenario para valorar. Entonces, el paso siguiente, al haber obtenido los rangos, pues es caminar sobre la búsqueda o cálculo del estadígrafo H. Cálculo de H. Ahí queda escrito. Por fórmula, el 12, pues es 12. El tamaño, el total de bombillas que están en experimento, 40, 40 más 1. Y aquí nos han quedado los rangos de cada grupo en posición de su tamaño. 114 al cuadrado sobre el tamaño de las bombillas de la marca, y así 332, la que estaba diciendo ahorita, sobre 10, el 1232. La marca C sobre 10 y la marca D 102 al cuadrado sobre 9. Deshacer esa sumatoria de esos rangos. Menos 3 veces el tamaño del total de las bombillas del experimento, más 1. Les está dando un 28.88. No le coloquen unidades a esta H porque es un estadígrafo, es un adimensional. Es que contar una especie de indicador o estadístico. No es como coeficiente de variación y dispersión, pues es la desviación estándar sobre el promedio, se anulan las unidades, quedó adimensional. 28.88. Entonces, ese valor lo van a contrastar con un teórico. Bueno, en teoría, ¿qué podemos decidir? Ese valor es suficiente para rechazar. Cuando hicimos la mediana encontramos un estadístico T y lo contrastaron con un crítico teórico. Cuando hicieron la prueba Tukey, encontraban un estadístico llamado W y se contrastaba con las diferencias de los promedios que tenían allá en la matriz. Aquí lo mismo. En el caso de la prueba U, se obtenía un Z de U y se contrastaba con un crítico teórico dado por la distribución normal. Entonces, las hipótesis partimos de que tienden a ser iguales las vidas útiles, de que no hay diferencias significativas, contra la alterna de que en al menos un par de ellos, que en al menos un par de marcas de bombillas presentan diferencias significativas. Tiene esa condición. Esto es muy cercano a la nova clásica que ya han trabajado, se valora eso. Cuando se habla del igual, usted lo puede escribir. Las bombillas provienen de poblaciones o fábricas de igual
vida media, tienden a ser idénticas. Contra una altena en al menos un par de vidas útil media presentan diferencias significativas. O visualmente lo lees de esa manera. Lo puedes representar de esta forma. La regla de decisión, vas a establecer que H se distribuye como un chi cuadrado con K menos 1 grado de libertad, dado un alfa y el K menos 1. Aquí aparece la representación del crítico, su zona de rechazo, lo que está a la derecha, la zona de aceptación, los menores a dicho crítico. Y de aquí para adelante es carpintería. Bueno, carpintería, tiene un profesor en la UIS que se llamaba, le decíamos, decía carpintería, y todo lo que era en carpintería estábamos todos partidos, porque era, no somos carpinteros, somos ingenieros. Se establece que H se distribuye como un chi cuadrado con K menos 1 grados. Cuando digo carpintería, esto ya lo han trabajado estos pasados y ya lo que hemos avanzado en este proceso. Entonces, y van a aceptar si el H cae en zona, vamos a darle aquí para sentir que estoy dando clases, cogerán este H y lo van a contrastar. Si cae por aquí, aceptamos. Por aquí, de aquí para atrás, de aquí para atrás. Y si cae de aquí para adelante, vamos a rechazar. Y van a rechazar si el estadístico H supera ese crítico teórico, que lo da una tabla o lo daría esa relación. Entonces, de tablas o el mismo Excel, se puede obtener este indicador, alfa del 0.05, área superior del 0.05, área inferior del 0.95, K menos 1, K son 4 marcas, menos 1, 3. Nos da el 781. Este mismo fue el que trabajaron en el test de la mediana, si lo recuerdan, tienen el mismo estadístico. Y comparan. Entonces, aquí estaríamos diciendo que en este punto tienen el 7.81. Entonces, ubiquen el H. 2888, que está por acá, tiene todo el derecho de irse por allá adelante. Y al final, pues concluyen, como el estadístico H 2888 supera al crítico teórico 781, se rechaza la hipótesis nula. Por ahí en algún previo encontré que dejaban la respuesta solamente en rechazo, pero no concluyeron o no justificaron una situación. Por lo que se rechaza H sub 0 y se concluye que sí existe diferencia significativa en la vida útil promedio. Al final están concluyendo es por la vida útil, no vayan a concluir entre los rangos, ¿no? Que utilizamos el artificio, entre comillas, o la transformación de esos datos. Ya están en valores paramétricos, si lo puedes ver así, valores cuantitativos, y los transformamos a valores no paramétricos, unos ordinales, unos valores adimensionales. Entonces, y al final concluyan, no que comparando los rangos hay diferencia significativa entre los rangos, no, están comparando es la vida útil de las bombillas, que en la vida útil promedio, entre al menos 2 de las 4 marcas. O sea, no se puede decir que es entre todas las marcas. Uno parte de que entre al menos 2 de las 4 marcas. Lo mismo que hicieron en Tukey. Entre al menos un par de promedios de tratamientos. Para aceptar la hipótesis nula, en la NOVA clásica, se necesitan que todos los promedios sean menores al W. Pero para rechazar la hipótesis nula en la NOVA clásica, no se necesita que entre todas las diferencias sean superiores al W, con al menos un par de grupos que superen en diferencia al W de Tukey, eso la NOVA le marca rechazo. Por ahí en algunas consultas que me hacían, profe, yo hice eso, pero me da por rechazo y por el otro, puede ser por el nivel de confianza o por algún estadístico o por alguna cosa, o que son valores muy cercanos, o sea, la prueba no puede tener una sensibilidad tan fuerte en eso. Entonces se recomiendan otras pruebas posteriores, un Duncan, un Schiffer, un Bonferroni, que puede tener una mayor potencia, pero realmente es la más sensible. Y aquí dirían, no se conoce nada más después de esta prueba, pero aquí uno le brota por ahí la pregunta,
Profe, ¿será que podemos averiguar en cuál de las dos marcas es que se presenta diferencia significativa? Si el profe en el parcial les dice, bueno, si les da rechazo, identifiquen entre qué, identifiquen y no, identifiquen y prueben que entre ese par de marcas sí hay diferencias significativas. ¿Qué harían al respecto? ¿Qué harían al respecto? Cuénteme ahí. Me tomo aquí, me mandaron a tomar agua a toda hora. Me suspendieron, no hable con el chicle en la boca, profe, porque eso no le genera hidratación. Entonces, evite estar masticando. Pues está quedando grabado esto, no importa, están aprendiendo todos ahí. Entonces, más bien tomar agüita. Entonces, si dicen, bueno, ¿cómo vamos a buscar entre qué pares? Si al final usted debe decidir, ingeniero, vas a esa feria internacional, hay maquinaria, y hay 4 proveedores, busque las máquinas que logren maximizar la producción, por ejemplo, o que logremos las mejores marcas de bombillos para esta obra de infraestructura de ofensiva. ¿Cómo demostrarías en cuáles dos marcas se podrían estar presentando las diferencias? Entonces, tal como lo mencionaba previamente, uno puede acercarse, llegó Gerson, uno puede apoyarse inicialmente aquí. ¿Entre cuáles habrían diferencias? Pues uno diría entre aquellas que tengan la mayor alejamiento. Uno diría que le está marcando ritmo de distanciamiento por el verde de la dorada huiza. Aquí está entre RB 332 y esta, miren, por este comportamiento de rangos. Uy, profe, pero usted dijo que no compare rangos más bien, sino ese es un escenario que le transformen a uno un rango después del promedio. Y ese sería, no, yo sospecho, yo creo que entre la marca B y D es una diferencia significativa en valor promedio. Entre la misma B y la A. Pero posiblemente entre B y C no podría haber diferencia. Ya, tentativamente uno diría ahí sí, pero quedó en todo en hipotético supuesto. Entonces, ¿qué harían ahí si les preguntaran, bueno, identifique, establezca en qué par se podría estar presentando diferencia significativa entre los promedios? No, profe, me voy para una nova clásica y entonces le hago allá la prueba TUPI. No, porque nos involucramos en estas pruebas no paramétricas porque ya de su exhaustiva y profunda investigación se encontraba de que no cumplen el supuesto de normalidad o el de la homocedasticidad o la independencia. ¿Y qué hacemos ahí, profe? Pues sencillamente tienen que echar reversa y van y hacen la prueba profe, sí, tienes que ir, que va a salir más rápido. Usted está planteando que las diferencias pueden ser entre la B y la D. Verifique, la coja esas dos y hágale este recorrido de la prueba U y verifique que efectivamente sí se cumple esa situación. O que digan que en este par no hay diferencias. A uno le queda la duda ahí de entre la marca B y C, que están cercanos, esa diferencia de rango será suficiente para decir tienden a ser iguales. Atienda a esa situación con una prueba, coja esos dos y pueda hacer la prueba y al final le da un respaldo de que logre confirmar o desconfirmar dicho planteamiento. Entonces se pueden combinar esas dos pruebas. Bueno, generalmente lo que hace es se vota con todas, con la prueba H de entrada y si hay que entrar a identificar entre qué pares, migra alguna de ellas por la prueba U. Escoge las dos que supuestamente perfila usted tienden a ser iguales o tienden a ser diferentes. En procesos de ingeniería y toma de decisiones lo que se busca es buscar diferencias. Cuando encuentren ustedes diferencias es porque la variable independiente tiene efectos sobre la variable respuesta. O existen que hay una mejor que otra, porque las respuestas son diferenciables y son significativas. Un estudiante que saque 4.8 en un parcial y saca el otro 4.7, no hay diferencia significativa, pero el que saca 4.8 con un 2.8, eso es diferencia significativa. Entonces, eso es lo que buscaría bajo ese escenario entrar a valorar. Se puede establecer como prueba posterior a la prueba H
hacer una prueba U para ratificar o para identificar entre qué pares de medias se presentan, entre qué pares de tratamiento se presentan diferencias significativas entre su valor promedio. Listo, terminamos esta parte. ¿Alguna pregunta de la prueba H? Por fin terminamos esta. Era una película tan mala que no decía fin, sino por fin. Ok, entremos al tema siguiente. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Tengo a alguien que está haciendo... Uy, qué maravilla, las 7. Vamos bien, vamos bien. Entonces, hay que dar alguna ampliación, aclaración o complemento de lo que mencionábamos. Quedó claro lo que es la prueba H, la generalización de la prueba. Dejémoslo así. Esto para que no les quede rayado. No, ya. Y para que no quede rayada la presentación, entonces yo descarto todas las raíces. Dejo de compartir esta y vamos a darle paso a trabajar ahora. Hay aquí alguien en el chat de profesor. Si no se puede subir los videos el fin de semana. No, estoy en una computadora que vuela y lo voy a subir es apenas. Ahorita tengo clase a las 8, entre el cambio de clase lo dejo convirtiendo y lo puedo subir ahora en la mañana a mediodía. Tengo a mediodía con otro grupo de la UIS, puedo tener. Sí, claro, con mucho gusto, Zaret. Voy a estar bien juicioso con eso para que tengan todo a la mano y sabiendo ya la premura de tiempo y acortamiento, más responsabilidad para mí. Listo. Entonces vamos a echarnos el titulito Diseño en bloques aleatorizados. Resulta que en la práctica ustedes no se van a enfrentar a diseños de un solo factor. Su producción no va a depender solamente del turno de trabajo. El rendimiento en la universidad no depende solamente del profesor, depende de la hora, depende del método, depende de nuestra misma disponibilidad, depende de nuestro entorno familiar, va a depender de la época, va a depender de mi mascota, va a depender de mis horas de sueño, de mi ejercicio, de mi alimentación. Entonces, cuando se habla ya de diseños en bloques, es querer agregar más factores para hacer mucho más robusta la interpretación de la variable respuesta. ¿Cómo se plantea diseños en bloques aleatorizados? Aquí seguimos trabajando con el principio de la aleatorización, algo que también ya respaldaron y leyeron. Cuando se habla de aleatorizados es que se van a asignar de manera aleatoria a los supuestos. Vamos a construir el concepto de bloque primero. Planteamiento. Este diseño, ¿cómo lo van a identificar? O sea, en la medida que vayamos avanzando, aquí van a caer diseños de bloques de 2 factores, va a caer el diseño de 3 factores, que es el cuadro latino, y va a caer el diseño de 3 factores, ¿sí? El de 4 factores, que sería el greco latino. Pero, ¿en cómo se empiezan a plantear estos escenarios? Es un planteamiento básico que uno siempre sugiere cuando vean un ejercicio enunciado. Aquí el negrito. Ah, me prohibieron también es que el café negro, que eso irrita la garganta. Entonces me lo estoy tomando con leche. Listo. Entonces, mire, un diseñito sencillito. Sencillamente para ver lo que vamos a hacer. Aquí adentro vamos a dejar BR, variable respuesta. Yo hice cambio de presentación, ¿la están viendo? Me pregunten, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Diseño en bloques? Sí, profe. Perfecto, gracias. Mire, aquí adentro vamos a tener BR, variable respuesta. No le coloco ni Y, ni X, ni J. En el diseño de un factor, de ANOVA de un factor, entonces había un factor, voy a llamarlo aquí, factor 1. Un factor F de 1. El que utilizamos fue una variable respuesta al rendimiento en producción de fabricar algún producto, un artículo. Y el factor estaba narrado en función del turno de trabajo. Queríamos evaluar si hay efecto significativo del factor turno de trabajo sobre el rendimiento en producción. Ya hicimos esos análisis respectivos. Ahora va a llegar
otro factor que va a impactar. Dice, profe, es que mi producción no se puede explicar por el factor, porque mi sistema de producción puede tener máquinas. Vea, este factor que llega, otro factor 2, voy a llamarlo aquí 2. Ese puede ser la máquina. Profe, pero también hay participación, lo que hemos visto en costo, ¿no? Que participa la parte humana, el operario, claro, otro factor puede ser el 2 o 3, ahí le puede ir colgando otros, por lo pronto vamos a diagramarlo con 2 factores. Puede ser también el método, otro factor. Entonces, este diseño en bloques aleatorizados, inicialmente lo vamos a trabajar para 2 factores, 2F. No es el 2 de febrero, sino 2 factores. Donde uno de los factores se va a llamar, voy a decir este es el que se va a llamar tratamiento. El tratamiento. Un factor será tratamiento. Y el otro factor que vas a involucrar, ese es el que se va a llamar bloque. Y el objetivo aquí es determinar cuál es el efecto que se sigue manteniendo entre el factor que llamamos tratamiento sobre la variable respuesta, pero aislando, mitigando o eliminando el factor F2 o el segundo factor, que es el que llamamos. Entonces vamos a hacerle un bloqueo al factor 2 o a uno de los dos. Usted puede decir, profe, yo quiero un experimento para ver cómo es el rendimiento en producción y quiero tener en cuenta el factor máquina y el factor operario. Ajá, y quieres ver cuál pesa más de ellos dos. Yo sí, quiero aislar, quiero bloquear, quiero fritar la máquina. Entonces quedarían todas sus conclusiones de rendimiento en comparar los operarios, que después de aislar, bloquear o eliminar la variabilidad producto del factor máquina, se encuentran diferencias significativas en la producción media de los trabajadores. Profe, pero a mí me interesa más es mirar, yo quiero aislar, quiero comparar en las máquinas, yo quiero comparar la máquina, aislando, bloqueando o eliminando la variabilidad que me producen los operarios, los trabajadores. Ah, bueno, que después de aislar, bloquear o eliminar la variabilidad producto de los operarios o trabajadores, se concluye que hay diferencias significativas entre la producción media que sale de las máquinas. A eso le está apuntando al final la conclusión. Es decir, le vamos a bajar el nivel a la variabilidad de la fuente de error, porque en la práctica hay otros factores que no estamos teniendo en cuenta. Cuando veíamos el factor turno, allá en el error quedaban otros factores que si ese error es alto, dicen, mire, el turno no es una fuente significativa de variabilidad de producción. Deben haber otros. Vamos a buscar cuáles son. O aislémoslos o separémoslos. Entonces, a eso le está apuntando esa condición. Dentro de este escenario, alguien podría estar, profe, pero ahí pueden aparecer efectos de interacción. Cambiando aquí. Pongamos el verde de la UIS. Entonces, profe, pero pueden interactuar acá el factor 1 con el 2. En estos diseños no va a existir por lo pronto interacción. Interacciones, no, con ese profe a las 6 de la mañana, no, qué cosa tan aburrida. Y con ese método, eso se combina y se combina. No, aquí no se va a tener en cuenta eso. El capítulo de factoriales, allá sí se va a tener en cuenta esas interacciones, esas combinaciones, porque le pueden dar apariciones a otras componentes. Aquí cada uno se va a mover por separado, aislando o bloqueando esa variabilidad. Va a ser un diseño de 2 vías, fila columna, gráficamente les va a quedar en su tabla. Por aquí arriba les quedará, generalmente hace costumbre que queden las columnas de los tratamientos. Y por aquí
Esta sería desde J igual 1 hasta acá. Y por aquí vamos a dejar I, que se va a mover desde 1, 2, hasta N, donde N serán los bloques N. Y los tratamientos los siguen recortando como K. Es un diseño de dos vías, de fila-columna. Tendremos acá fila. Y por aquí vamos a tener columna. Entonces, la mayoría de la literatura, el estado del arte, si consultan textos o páginas de internet, hace costumbre que en la columna queden los tratamientos y en las filas quedan los bloques. El término bloque también está asociado como la siguiente. En mi época, en el milenio pasado, que usted no había nacido en la UIS, uno podía perder hasta una materia 3 veces. Uy, profe, ¿cómo así? Sí. Mire, un estudiante perdió la materia 3 veces con el mismo profesor. ¿De quién es la culpa? Esto no, el profe, vea, es el profe el que me la tiene. No. Correcto, puede tener razón. ¿Por qué? Porque el factor profesor no está bloqueado. ¿Y cómo así, profe? Entonces, el otro escenario es, el mismo estudiante perdió la materia 3 veces y la perdió con 3 profesores diferentes. ¿De quién es la culpa? No, de los profesores que todos me la tienen. No, el factor profesor ahí está bloqueado. ¿Por qué? Porque fue observado en diferentes niveles, el factor profesor en diferentes niveles, y en todos ellos el resultado dio la misma respuesta. Entonces, fue observado en diferentes niveles de bloque, o el factor profesor fue observado en diferentes niveles, ahí está bloqueado prácticamente, ¿no? Independiente o cualquiera sea el profesor, el resultado va a ser el mismo. Entonces, ahí estaría teniendo esa condición. Es una forma de ir interpretando el concepto de bloque. Entonces, los bloques van a tener niveles. Si hablamos de una máquina que vamos a utilizarlo de bloques, necesitamos máquina 1, máquina 2, máquina 3. Si necesitamos bloquear operario 1, operario, turno de trabajo, turno 1, turno 2, turno 3. Entonces, esos elementos hacen parte y lo que vamos a estar diagramando. Aquí someramente los pudimos estar incluyendo. Entonces, es empezar a hacerle ruido a este caso. Trabajaremos en este primer escenario de 2 factores, después migramos a 3 factores y a 4 factores sociales. Entonces, de lo que se mencionó ahí, aquí aparece ya escrito, buena parte de eso. Entonces, es un diseño de 2 factores. Profe, ya lo había dicho, es que usted sí repite. Es un diseño de 2 factores de los cuales uno es el tratamiento, que lo llamamos K, y el otro factor es el bloque, que lo llamamos N. Eso es lo que más se generaliza en la literatura. Pueden encontrar otra denominación, depende mucho de lo otro. Si cogen libros americanos, pasa tal cosa. Si cogen algún español, pasa eso. Si cogen algún chino, pasa tal cosa. Si cogen algún mexicano, pasa tal cosa. Se utiliza cuando las unidades experimentales N, aquí están, el total de datos, el total de observaciones, pueden agruparse en subgrupos homogéneos llamados bloques. Y profe, eso es como estratos, ¿correcto? Sí, la opinión de los estudiantes respecto a alguna medida del gobierno, alguna medida de la universidad. No, pues, ¿quiénes están marchando? No, los de último semestre, no, pero eso es lo que dicen ellos, pero ¿qué dicen los de otros semestres? No, pues está todo, no, entonces ahí está todo, se está generalizado, se están agrupando por semestres. De tal manera que las diferencias observadas se dan en gran parte a los tratamientos. Entonces, cuando uno aísla, tal como lo mencionaba, me gusta más el término aislar que bloquear o que eliminar. El eliminar es muy fuerte en nuestro país. No hay día que uno no deje escuchar a lo que se elimine. El bloquear es hasta una propaganda que hay por ahí, restaurante, bloqueo. Es aislar, es mitigar, es tener como esa separación de fuentes exógenas de error y se quede solamente con los tratamientos. Características, ya también habíamos alcanzado mencionarles. Cada tratamiento K aparece un número igual de veces en cada bloque.
y cada bloque contiene todos los tratamientos. Ahora con un ejemplo les muestro exactamente ese escenario. Sumes de fila columna, haga de cuenta intersección fila 1, bloque 1 con tratamiento 1, fila 1, cada bloque debe estar en todos los tratamientos y cada tratamiento debe estar en todos los bloques. Presenta una clasificación de 2 vías, bloque N y tratamiento K. Cada observación X, sub I, J, donde I va a corresponder a los bloques. Aquí está. Y corresponde a los bloques 1, 2, 3, 4 hasta el E. No necesariamente tienen que estar exactamente balanceados. Cuando digo balanceados, que la cantidad de bloques sea igual a la cantidad de tratamientos. O tener tres operarios y 5 máquinas. O se pueden ir combinando. O depende del diseño. Entonces, la variable respuesta va a estar ahora dimensionada bloque I, tratamiento J. Constituye una muestra aleatoria independiente de una población definida por la combinación dada de bloque N y tratamiento K. Es la intersección. J serán los tratamientos, van del 1 hasta el K. Ahorita con el ejemplo regresa, llegó Lisa. La NOVA, esta es la estructura general de lo que se hace. Entonces, van a seguir manteniendo sus mismas columnas. Fuente de variación, suma de cuadrados total, que es las variaciones, los grados de libertad, cuadrado medio y la relación entre varianzas. Desde cuando les prometieron por allá desde regresión que esas columnas se mantenían, sea cual fuere su diseño, se siguen aquí manteniendo. Y lo que les va a modificar es que ya no vas a tener 3 filas, sino 4, donde una será el total, suma de cuadrados total, y se descompone en 2 fuentes. Aquí está todo el diseño. Entonces lo voy a rayar por aquí para que lo vean mejor. Entonces se va a coger la variación total, suma de cuadrados total. Les va a quedar una suma de cuadrados entre tratamientos. Suma de cuadrados entre las medias de los tratamientos, más entra la componente de la suma de cuadrados de los bloques, y en todo experimento, así haga el desagregado de mayor nivel, siempre hay que incluirle la suma de cuadrados del error. Todo lo que van ustedes a identificar como investigadores es bajarle la variabilidad al error. Cuando uno logra llevar a sus expresiones más bajas esta fuente de error, dice, vea, estamos descubriendo o explorando o sacando a la luz pública, llamémoslo así, las componentes o las valoraciones de lo que nos logra explicar el comportamiento de esta variable. Porque hay variabilidad en las notas, porque hay variabilidad en la producción, porque hay variabilidad en los tiempos de desplazamiento entre los sitios, ahí ve, porque pueden estar apareciendo unas fuentes. Entonces, ¿cuáles son las que generan más? Entonces, esa estructura es la que se lleva aquí a NOVA. Entonces aparece aquí la suma de cuadrados total, la suma de cuadrados entre tratamientos, la suma de cuadrados de bloques y suma de cuadrados dentro, que es la misma suma de cuadrados de error. Yo la escribí ahí atrás como suma de cuadrados de error, pero es la dentro de los tratamientos. Ustedes tienen ahora 4 componentes. Cuando migren a cuadro latino van a aparecer 5. Cuando pasen al grecolatino van a aparecer. Entonces lo que está creciendo en la NOVA son las filas, porque está haciendo agregados de otras fuentes de variación. Las expresiones algebraicas
buena parte de ellas aparecen ahí, en las cuales esta columna se llamará variación. No cambia ese contexto. Aquí voy a escribir todo porque el profe, yo creí que la que usted dejó ahí era la varianza, que usted escribió var. No, es variación. Desde esa vez aprendí, escríbales todo porque si no, variación, no cambia. Los grados de libertad en función para los tratamientos del total de tratamientos -1, de los bloques, del total de bloques -1, y dentro del error, los grados de libertad del error, que es dentro de tratamientos, el choque entre ellos dos. La suma de esas componentes de grado de libertad, como en todas las ANOVAs, cuando estén acumulando grados de libertad del total, siempre les va a quedar el total de datos -1. Esta columna sí es la del cuadrado medio, esta sí es la varianza. Entonces aquí tengo derecho a que quede varianza, porque allá quedó variación. Entonces es relacionar la variación sobre los grados de libertad y en función de ella, pues obtener esos valores. Y al final, lo que le interesa a usted en su investigación es mirar la relación de varianzas para quién. Usted está buscando es si existen diferencias significativas entre trabajadores, aislando máquinas. Entonces, al final, lo que usted se queda aquí es con la componente de los tratamientos trabajadores. Uno puede obtener aquí la de los bloques, también se puede comparar para ver si es significativa el haber decidido que este fuera un bloque. Pero técnicamente, lo que van a explorar es la relación entre medias de tratamientos y dentro de los tratamientos. El objetivo es que este denominador tienda a ser menor, aislarle, separarle fuentes de ruido que hacen que le distorsionen lo que puede ser la realidad. Esto lo vamos a probar en Excel. Correremos un ejercicio como si fuera una ANOVA simple, de un solo factor, y luego lo corremos con los dos factores y van a comparar. Uy, sí, profe, vea, bajó el error. Cuando no teníamos el bloqueo, la conclusión es diferente a cuando tenemos el bloqueo. Entonces va a ser mucho más pura, va a ser mucho más funcional, va a ser menos espuria. El término espurio es, podemos dar una conclusión errada distante de la realidad, porque no hemos hecho como limpieza, tamizaje de datos. Para los que encanta todo este escenario de la minería de datos, la Big Data y todo eso, hay análisis que dicen, bueno, hagámosle la limpieza de los datos, dejemos solamente aquellos que nos permiten dar una valoración. Hay una selección de eso. Entonces, para que las conclusiones sean verdaderamente cercanas a la realidad. Miremos esto con un ejercicio que aquí repasa uno todo esto que estamos aquí planteando. El ejercicio. Leémoslo aquí para que vaya quedando sincronizados esos elementos. Entonces, unos investigadores como ustedes llevaron a cabo un experimento para evaluar la efectividad. Lo hubiera hecho con 4 vacunas, hubiera hecho las vacunas de ahora. Bueno, no importa. Para evaluar la efectividad, sí, 4 biológicos para el COVID, pero no toquemos sensibilidades por ahí. Unos investigadores llevaron a cabo un experimento para evaluar la efectividad de 4 medicamentos diferentes empleados en el alivio o eliminación de los síntomas depresivos de los pacientes. Los investigadores llevaron a cabo un experimento para evaluar la efectividad de 4 vacunas diferentes empleadas en el manejo de COVID o de la. Sí, puedes diseñarlo. Funciona. Eso queda abierto ahí para eso. Entonces, miren, en el mercado hay 4 medicamentos. Diferentes empleados en el alivio o eliminación tienen la función de que ofrecerán escenarios de atender. Van aquí es a los síntomas. No nos va a curar la depresión. ¿No? Si tenemos dolor de cabeza, pues un medicamento. ¿Cuántos medicamentos para el dolor de cabeza hay? Piensen ahí en eso. Entonces podríamos tener diferentes para eliminar el síntoma, pero en sí el problema no es dolor de cabeza, sino el origen del dolor de cabeza. Hablar de síntomas depresivos, dicen los expertos que si algún día no nos hemos sentido depresión es que no somos normales. Es parte de nuestro diario trasegar.
Hay días que se levanta uno y dice que no se sabe si es de día o de noche, no sabe si es sí o no. Es como el gallo en el eclipse, no se sabe si es de día o de noche. Está el día bien asoleadito como el de hoy. Y el gallo canta o se despierta. De pronto se oscurece porque hay un eclipse. Se sube a la vara a dormir y se acuesta porque ya se oscureció y luego se alumbra nuevamente, pasó el eclipse y se despertó. ¿Cómo así que pasó? ¿Qué pasó? ¿Es de día o es de noche? Se confunde. Entonces los depresivos en personas que están en esa condición. Los investigadores los investigadores deseaban eliminar, aquí ya les dieron prácticamente camino a identificar una fuente de variación. Bueno, queremos eliminar los efectos de la duración de la enfermedad. Si todos somos enfermos de depresión, bueno, el término depresión, a propósito, cuando usted escucha depresión, la D de depresión puede tener varias asunciones, ¿no? Por eso en esta investigación hay que tener expertos en diferentes ámbitos. Término de depresión puede ser así lo hablan los psicólogos, y un psicólogo puede decir, no, pues es un estado de ánimo, a su punto de vista clínico, es una situación clínica. Un economista, no, la economía no estamos en depresión, o sea, nadie fabrica, nadie trabaja porque nadie fabrica, no hay fábrica, está detenida la economía, está paralizada, no se mueve. Un ingeniero ambiental puede hablar de una depresión atmosférica. La depresión atmosférica puede tener algunas asunciones que van a tener que ser descritas unas raras. ¿Quién más podría mencionar ahí? La depresión, el economista ya, el ingeniero civil puede hablar un deprimido. Sí, un deprimido es esa vía, ahí llegando a la UIS por la 27. Profe, ¿dónde viene? En el deprimido, ¿no? Que el profe no viene porque está deprimido, no, que ya viene en el deprimido. De algún nivel, un cambio de nivel de alguna vía, de algún piso en particular. O el caucho, o el que nos vende el caucho de la olla de depresión. Pues también, pues entonces, este término, cuando se hacen este tipo de estudios o cuando se documenta en un artículo, hay que dejar claridad a quién está, bueno, aquí se asume ya que es índice clínico, pero se hace una definición conceptual de la variable, porque puede tener muchas. Si aquí si escuchan que el profe Olmedo está hablando de la depresión, dicen, ¿son médicos o son qué? ¿Los psicólogos? No, es ingeniería industrial, pero ¿qué tiene que ver con la depresión ahí? No, pues un experimento. Entonces, por eso hay expertos que entran y participan de estos grupos interdisciplinarios. Entonces, que se sabe que hay duración de la enfermedad, por lo que se seleccionaron al azar 4 pacientes de cada una de las 3 categorías de duración de la enfermedad. Entonces nos han clasificado duración corta, duración mediana, duración larga. Usted quiere hacer un estudio del nivel de tecnología de las empresas del sector metalmecánico de Bucaramanga y su área metropolitana, pero en su investigación quiere aislar o eliminar o mitigar la variabilidad producto del tamaño de la empresa, un ejemplo, si lo quiere ver así. Entonces hay empresas pequeñas, medianas y grandes. Esas pequeñas, medianas y grandes van a convertirse en sus bloques, independiente de qué tamaño tenga la empresa. Vamos a comparar la tecnología. O coger todas las empresas grandes y agruparlas por sus operaciones o por su actividad o por lo que producen. Unas de alimentos, otras del sector lácteo, otras de manufactura o metálicas. Esos alimentos, lácteos y mecánicas pueden convertirse en lo que son sus niveles de bloques, que aislando, eliminando o bloqueando el tipo de empresa, se concluye que hay diferencias significativas entre los niveles de tecnología en la generación o en la producción. Y luego se asignaron al azar cada uno de los pacientes a los 4 tratamientos. Ya les hago un grafiquito para ver esto. La medida que tomaron, hay que medir, ¿no? Esta parte está bien abreviada, pero es bien significativa porque ahí va uno aprendiendo a conocer cómo son esos protocolos para adelantar. Cuando le dan un enunciado, generalmente estos enunciados empiezan a ir creciendo porque le van narrando qué se hizo, cómo se hizo, en qué momento se hizo, cuáles son las características del diseño. Ahí va quedando todo lo que hemos hablado hasta ahora, ahí bien resumido.
está asociado como a esa metodología de ir identificando, ir estableciendo el tamizaje de la estructura o la distribución. Hay que medir, hay que medir. La medida que tomaron fue la diferencia entre los puntajes obtenidos por los pacientes antes y después de la aplicación en una prueba para medir la depresión. Significa que deben haber expertos, hay test. No se trata de decir, ¿usted está deprimido? Sí, no, no sabo, no respondo. ¿Está satisfecho con el trabajo aquí en la empresa? Sí, no, no sabo, no respondo. Hay unos test que permiten mirar clima laboral, la parte del nivel de satisfacción que podemos tener en la empresa, nuestro nivel de estrés. Profesor, ¿no está estresado? Yo, sí, sí, ¿por qué? No, que me duele el cuello, la espalda. No, hay que mirar factores de cuántas horas duerme uno, cómo es sus alimentos, lo está tomando a la hora que es, hace siesta a mediodía, practica cuántas horas de deporte hace a la semana, qué días practica, a qué horas practica, que ha consumido algún alimento, algún medicamento estimulante en la última semana, ha consumido alcohol, cuántas tazas de café se toma. Todos esos son factores que son unidos, se unen y ahí puede dar un indicador sobre nivel de estrés. Se despierta a medianoche con ganas de llorar, se siente que lo persiguen, eso ya son otros escenarios ya de... Entonces aquí en la depresión habrá que mirar, ha llorado, se siente esas sensaciones, hay toda una batería de preguntas donde hay expertos que en ingeniería le van a entregar son los resultados ya, proceselos y llega a conclusiones frente a esa valoración. Son equipos interdisciplinarios que se dan para ese caso. Entonces no siempre es preguntarle si tiene o no tiene, está deprimido o no está deprimido, qué tan grande es su depresión, qué tan grande es su tristeza, qué tan grande es su llanto, qué tan grandes han sido los causales que han generado esos estados de ánimo, identificarlos. Que algunos podemos tener corta duración, hay que entrar a definir qué es corta, por ahí 6 meses o un año, mediana un año, larga más de un año. Hay que documentarnos en marcos teóricos frente a esos entornos. Para que una empresa sea grande, que debe tener, para que sea mediana, para que sea pyme, pequeña y mediana. Son aspectos que se deben dejar clarificados en eso. Entonces, antes de que nos hagan la intervención en el tratamiento para la depresión, nos van a medir eso mediante un test, aplican el tratamiento con medicamentos según lo que se están hablando ahí y después miran a ver cómo es el resultado. Un profesor de mi maestría en estadística, el primer día que llegamos para una materia, lanzó cuestionario como de 50 preguntas. ¿Y qué pasó? Pregunta 0, 0, 5, 0, 8. Profe, esta es la carta de entrada al curso. Antes, vamos a hacer el curso y les voy a lanzar, entreguen todos, y en ese tiempo no había ni cámaras, no me podía encontrar, y les voy a lanzar las mismas 50 preguntas después, a ver cómo fue su rendimiento. Es un contraste de lo que en una prueba de glicemia en la sangre, nos toman la muestra de sangre, nos miran que debemos tener alto nivel de glicemia, nos hacen un tratamiento y después nos toman otra muestra de sangre y se comparan con la primera. Entonces, ver si bajaron o se mantuvieron o cambiaron las condiciones. Que con dicha información construya la nueva y enuncie conclusiones. Pues ese planteamiento de lo que se ha hecho es, aquí está la población de pacientes, partimos de una población de pacientes de depresión. Deben tener la enfermedad. Pacientes, porque hay que ser muy paciente para llevar las enfermedades o hay que tener mucha paciencia para que nuestro Sistema Nacional de Salud nos atienda y nos haga los mejores acompañamientos. De cada puntito esto es un paciente. Pero allá adentro voy a deformar algunos, los podemos agrupar. Así como las EPS nos agrupan en rango 1, rango 2, rango 3, por categorías, todos somos afiliados. Todo lo que buscó aquí el experimentador es, hagamos 4 grupos. Todos tienen esa condición. Entonces, unos serán de corta duración, unos serán de mediana duración y otros de larga duración.
Por aquí estarán los medicamentos A, B, C y D. Aquí están los tratamientos. Aquí entra, ya sabes que K es igual a 4. Hay 4 medicamentos y lo que vas a comparar a ver qué medicamento es más efectivo. Posiblemente ustedes sean los ingenieros de producción de la planta farmacéutica y que quiere lanzar al mercado. Entonces lo que se hace aquí, se escogen de cada grupo, permítanme regreso, de las 3 categorías al azar 4 pacientes. 4 pacientes de cada categoría. Entonces de la categoría 4, voy a llamarlo aquí NDC por tamaño de muestra. NDC 4 de N de mediana duración, previa identificación de esa clasificación, quedaron aquí 4. Y de los de larga duración, N de larga duración, también 4. En total van a tener N mayúscula, la suma de ellos 12. De su exhaustiva y profunda consulta de los principios, han logrado conocer que se debe aplicar el principio de la alteración. Entonces, estos 4 pacientes fueron seleccionados de manera aleatoria, al azar. Recuerdan nuestras primeras teorías, seleccionados al azar. Y estos 4 pacientes de cada categoría también son asignados al azar a los tratamientos. Entonces, por aquí quedó alguien, entonces, y cayó en el C, otro cayó aquí en el A, este cayó en el B y otro caerá por aquí en el C. De los de categoría media, al azar, asígnelos a los tratamientos. O algunos autores dicen, asigne aleatoriamente los tratamientos a los sujetos experimentales. Lo mismo puede ir en una vía. Pues aquí lo que quiero es que quede diferente el color. Estos 4 pacientes de mediana duración de la enfermedad, entonces al azar, aquí uno se va para al azar, este cayó en C, por aquí cayó y otro cayó en el C. Y los de larga duración también son asignados al azar. Vamos de aquí, vale, el moradito. Estos 4 también al azar. Pensemos que aquí queda uno, aquí queda el otro, por aquí queda otro, por aquí quedó otro. Y me dice, no, a mí mándeme, es más, ni siquiera sale. Si fueran, por ejemplo, aquí en esta población estudio personas que estamos obesas, la obesidad está por encima de, cuando sacan su índice de masa corporal, es coger el peso en kilogramos y lo divide sobre la estatura en metros al cuadrado. De esa relación nos puede dar entre 20 y 25, está normal, felicítense. Si estamos por debajo de 20, estamos con cierta delgadez. Y si estamos por encima de 25, tendemos a hacer obesidad 1, y si vamos por allá por encima de 30, obesidad grado 2 con riesgo cardiovascular. Entonces, si vemos, mire, tenemos aquí obeso 1, obeso 2, obeso 3. Y tenemos aquí tratamientos, uno con dieta, otros con ejercicio, otros con medicamentos, otro con alguna terapia alternativa. Se escogen 4 de cada grupo de obesidad y se asignan. Dicen, no, a mí déjeme la comida, a mí póngame en dieta, a mí, no, a mí póngame en medicamento, no a mí póngame a hacer ejercicio, no. Al azar, deben ser asignados. Y después se les hace la prueba, el antes y el después. Entonces aquí van a tener una tabla de 20 lecturas de variable con X, su y J. Debe aparecer acá si vamos bien. Oye, ahí está su tablita, vean. Entonces aquí quedó el sujeto experimental 1 en tratamiento A. De la lectura de la variable estudio del sujeto experimental, voy a llamarlo por el grupo IJ, sería el 2, el bloque 2 en tratamiento A. El sujeto experimental 3 en tratamiento A. Y así con nosotros, aquí tendríamos el X, su IJ general. Entonces, cuando decimos es un diseño de 2 vías, es porque vamos a tener filas,
factor fila, si quieren ver fila, y vamos a tener por aquí el factor columna. Aquí estoy haciendo lento esta explicación porque cuando pasemos a 3 factores me ahorro todo esto porque ya no, pues meta el otro factor y todo lo demás se sigue manteniendo como de 2 factores. Columna. Sus tratamientos, medicamento A, medicamento B, el C y el D. Y aquí aparecerían pues los que pertenecen a la categoría corta. Entonces, si el objetivo es bloquear lo que es la duración de la enfermedad, previa definición de qué consistiría corta, mediana y larga, pues quedarían bajo esa condición. El total de datos que ven aquí, pues son los 12, porque hay 12 pacientes. Y este valor, cualquiera de los que tengan ahí, el 12, el 11, el 16, esa va a ser el delta. Voy a llamarlo un delta, ese valor es un delta de la situación, voy a llamarla final menos inicial, en valor absoluto. Entonces, uno diría acá, y lo queremos ratificar con el texto, la medida que tomaron fue la diferencia, es decir, la medida que está apareciendo ahí es la diferencia entre los puntajes obtenidos por los pacientes antes. Debo corregir allá. El antes es la inicial menos la de después, la final. Correcto. Está haciéndolo como cuando hace uno matemáticas financieras, valor presente neto, ¿no? El futuro respecto a lo que fue la inversión. Entonces se toma es el inicial menos el final. El inicial, si tenemos niveles de depresión o los síntomas depresivos, deben tener un indicador mayor. Se aplican los medicamentos que tienden a disminuir esa condición. Entonces se quiere ver es cuánto disminuyó esa condición. Entonces este 12 está asociado, lo recomponemos según el texto. Un inicial, nos tomaron la lectura inicial menos la final, en delta. Entonces, aquí el 12, el 11, el 16 va a ser en cuánto se nos disminuyó. Puede que tenga, en vez de que le baje, le subió. Algunas veces, no, eso me dio más dolor de cabeza. Hay medicamentos en los cuales dice medicamento para el vértigo, para el mareo. Y le dan el medicamento y contraindicaciones, que puede generar mareo, y al fin, como es. Si es para el mareo, no puede generar mareo, somnolencia o alguna fatiga. Pero internamente, el Dramamine, eso es no, que para dormir no puede generar mareo, o para evitar el mareo, puede generar también una condición. Entonces, esta será la diferencia. Se aplica el test, se toma nuestra condición inicial, se hace la intervención con el medicamento durante un lapso de tiempo, luego se hace nuevamente la medición y la diferencia entre ellos es lo que se ha disminuido. Entonces aquí le va a dar esa condición para tenerlo. Esto es lo que le entregan al ingeniero o al matemático o al estadístico, hacer este análisis, porque detrás, para llegar a esta situación, hubo todo un equipo de expertos asociados, el médico, está el psiquiatra, puede estar el terapeuta, puede estar el psicólogo, puede estar el de los medicamentos, algún químico, alguien farmacéutico. Entonces, mire, están los datos, salieron los datos. Lógicamente, en esas áreas de formación enseñan áreas de manejo de datos, análisis de datos. Se tienen elementos que puedan tener esa compostura. Un curso básico de estadística, lo llaman estadística 1, bioestadística 1, bioestadística 2, el mismo curso de epidemiología. Entonces se tienen herramientas para hacer ese procesamiento. Entonces que a partir de ahí, efectuar el análisis de varianza, encontrar las conclusiones respectivas y al final pues dar generalizaciones para ese caso. ¿Qué vamos a trabajar la próxima clase? Pues resolver este proceso utilizando esta presentación. Ya la tienen allá en los archivos, échenle la miradita para la próxima clase, si les surge alguna duda ya la puedan hacer. Entonces, aquí viene la tabla, se generan esas estadísticas globales, el total, el promedio. Entonces aquí estaremos encontrando que el promedio
hay un medicamento que tiene un mayor rendimiento, el D, según eso, 14, pero está cerquita del C, hay unos que tienen menos. Es una prueba de medias, siempre que hagamos ANOVA es una prueba de medias. Y entonces nos toca empezar a hacer todo el desglose de la descomposición. Aquí está la fórmula. Esta suma de cuadrados se va a calcular lo mismo que hicieron ustedes en su previo pasado. Entonces, pues lo miramos algebraicamente y luego lo llevamos a Excel y eso sale rápido. Y aquí ya lo tengo. Esto es lo que tienen allá en su archivo. Entonces, de paso me reían, profe, le encontramos un error. Aprovechando pandemia, estamos armando unas guías, unos manualitos, algunas guías como es de apuntes de clase, que es muy típico para tener ahí de apoyo, que es que todo virtual. Pues aquí está ya. Al final llegamos y hacemos la ANOVA, hacemos la prueba de hipótesis y lo revisamos. Entonces, en la primera parte revisamos esto y hacemos la parte de Excel para tener esa condición. De todas maneras, sí, están ya el documento en esa parte. ¿Alguna pregunta, comentario o aporte? ¿Qué hora tenemos? Yo estoy que sigo. Me han tocado clases de 4 horas seguidas. ¿Dónde está? ¿Cómo estará la niña? ¿Cómo le pregunto que alguien está en supletorio? Hola, ¿cómo va? Bueno, dejamos de compartir, dejamos de descanso hoy. ¿Alguna pregunta, comentario, aporte adicional que quieran tener? Me gusta, Sare. Profe, su merced puede subir los videos el fin de semana. No, si Dios quiere, no voy a dejarme coger de eso para estudiar juiciosos. Miércoles, creo que ya llegó el profe de la otra clase. Yo aquí emocionado con la clase. Voy a cerrar esto. Ya entró el otro profe. Miércoles, me están terminando la hora. Sí, ya llegó el otro profe. Me van a sacar. Bueno, mis apreciadas y apreciados, gusto en reunirnos. Los esperamos que, si Dios quiere, para la próxima clase. Detengo aquí la grabación, procedo a despedirme y estamos en contacto. Bueno, buen día, buen fin de semana, síganse cuidando. Estén muy bien. Chao. Igualmente, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Ok, hasta luego, que estén bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén muy bien, Juan Esteban. Salgamos todos. Sí, ya.